Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Arquitectura Acompasada. Bienvenidos a vuestro podcast sobre arquitectura de confianza, José, que podríamos decir, ¿no? Que se nos da muy bien tirarnos flores. Totalmente, hay que tirarse flores constantemente y en nuestro caso son muy que merecidas, más que merecidas, no muy, más que merecidas. Bueno, es una pequeñita broma que nos permitimos porque desde luego de confianza somos, yo creo. Nosotros lo somos, José y yo y Alicia, pero sobre todo lo es el equipazo con el que trabajamos aquí en el COAM y los arquitectos y los expertos que nos acompañan en cada reportaje y en cada paseo sonoro. Así es, María, así es. Somos como Spiderman, su vecino y amigo. Pero bueno... Su vecino José, ¿no? Su vecino José. No, por favor, no, odio ese anuncio. No soy ese vecino José. Pero bueno, la verdad es que las flores hay que tirárselas a nuestros seguidores, que son los que hacen posible que este podcast cada semana salga adelante también con tanta ilusión y tantas ganas. De hecho, es que los resultados, ahora que estamos todo el mundo haciendo balances de ¿qué canción he escuchado más? ¿Cuántas no sé qué? Pues también nosotros tenemos nuestro Wrapped raro, pero solo del podcast. Y los resultados son súper buenos. Han ido bien, ¿no? Han ido muy bien, pero gracias a los que están escuchándonos en este momento. Así que un abrazo muy sincero para todos vosotros. Y bueno, pues como no puede ser de otra forma, estoy contigo al 100%, María Paredes. Dicen que el verdadero mérito de la vida es saber rodearse de la gente adecuada y en eso nosotros somos expertos aquí en Arquitectura Acompasada. Y estoy deseando saber de quién te has rodeado esta semana y para dónde has ido. Pues mira, José, te digo el dónde y luego ya en el reportaje te diré el con quién. He ido a un lugar muy particular, como lo son todos, en este caso por las formas, yo diría hasta futuristas que tiene. Porque ¿cómo te quedas si te digo que la planta está estructurada en base a la letra Pi y que por fuera hay un silo de carbón con forma de, atención, dodecaedro? Pues mira, me acaba de reventar la cabeza, sinceramente. Así, ¿no? La letra Pi y un silo de carbón con... Ni idea. No sabes, ¿eh? Ni idea, no. Pista. Ya me imaginaba. No, pista no, te lo voy a decir directamente porque es verdad que he subido el nivel y este es difícil. Estoy hablando del Instituto de la Construcción y la Edificación, que se fundó en 1934 por un grupo de arquitectos e ingenieros, entre los que destacaron José María Aguirre, Modesto López Otero, Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja. Este se dedicó al estudio e investigación en el campo de la construcción y de los materiales. Luego, en 1946, la entidad se adhirió al Patronato Juan de la Cierva y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ya en el 49 se fusionó con el Instituto del Cemento y así se formó el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento bajo la dirección de Eduardo Torroja. Qué interesante. En el 61 Eduardo Torroja falleció y es precisamente José en homenaje cuando se incorporó su nombre a la denominación oficial de este centro que he visitado, denominándose Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, o también IETCC, y más tarde Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Bueno, me gusta mucho más el nombre del Instituto Eduardo Torroja que esas siglas tan raras de IETCC. Bueno. Me ha encantado saber la historia y los usos de este edificio, pero lo que quiero saber ya es por qué se empleó la letra Pi y por qué un dodecaedro es lo que da sentido a este lugar. Por favor, ilústrame y llévame ya contigo y tus acompañantes, que también quiero saber quiénes son. Ajá. ¿Vamos a hacer este paseo sonoro? Vamos a ello entonces. Dentro Report. Siempre me ha intrigado la letra Pi, así que imaginaos cómo me he quedado cuando he sabido que el edificio que visito hoy, la actual sede del Instituto de la Construcción Eduardo Torroja, se proyectó en 1951 con una planta basada en esta letra. Y para redondear mi sorpresa, según llegaba, me he encontrado con un dodecaedro impresionante. ¿Por qué todas estas formas y geometrías? Bueno, me van a sacar de dudas mis dos acompañantes de excepción que tengo hoy. A uno ya lo conozco, a Alejandro García del proyecto Madrid Brutalis M,
porque tuvimos la suerte de grabar contigo la Facultad de Ciencias de la Información. Alejandro, bienvenido de nuevo a Arquitectura Acompasada. Muchas gracias. Un placer tenerte por aquí otra vez. Y en este caso estoy también con Virginia Gallego, investigadora de este mismo centro y arquitecta, hay que decirlo. Virginia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, María, y a vosotros por el interés. Oye, qué sitio este, estoy completamente intrigada y fascinada a partes iguales por este lugar en el que tú trabajas, Virginia, que como decía tiene todas estas formas y geometrías que la primera pregunta es obligada. ¿Por qué lo de la letra pi? Para nosotros los arquitectos, circunscribirnos a una forma tan definida no suele darnos un buen resultado. Pero en este caso es cierto que la distribución que se hace en planta con esta letra griega pi es muy sencilla y el edificio funciona muy bien. Podría decirte, María, que puede deberse al gran interés que Eduardo Torroja tenía por la matemática, la geometría y el simbolismo asociado a esta disciplina, que ya le venía de su padre, Torroja Caballé, que era matemático, profesor en la Escuela de Arquitectura de Valencia. Este edificio se construye en muy poquito tiempo, el proyecto es de 1951, se finaliza en el 53. Para ello, Torroja utiliza un módulo y utiliza elementos prefabricados, elementos constructivos prefabricados. A la hora de elegir un módulo, tú puedes elegir uno que te sea conveniente para tu diseño. En su caso, él elige como módulo la longitud de 1,60. 1,60 en realidad es el número áureo. ¿Lo hace conscientemente? Pues sí, porque podría haber elegido 1,20 y bueno, ampliar un poquito más los elementos prefabricados, pero sí podemos pensar que tanto la disposición en planta en forma de letra griega pi, la utilización de este módulo 1,60, número áureo, la utilización del dodecaedro como emblema, símbolo del instituto, también tiene una razón. Desde luego son criterios que se tomaron conscientemente. ¿Cuál puede ser el sentido de todo ello? Pues ahí ya no te sé decir. Desde luego por sus venas corrían esos genes matemáticos o esa pasión por la matemática, pero no solo, ¿verdad? Porque Eduardo Torroja al final era un cosechador de diferentes disciplinas y era un genio. Sí, Eduardo Torroja era un genio, fue reconocido como genio en vida, cosa que pocas veces pasa. Y como él planteó para su instituto, en el que tengo la suerte de trabajar, el trabajo llevado a cabo por diferentes perfiles, la reunión de diferentes disciplinas, diferentes técnicas, era necesario para dar un resultado único y óptimo. Ese es un poco el lema, ¿no?, también de este lugar. Este es el lema del instituto, Técnica Plures Ópera Única. Lo podemos ver tanto a la entrada del mismo como en el propio salón de actos. No es otra cosa que diferentes técnicas reunidas para conseguir una obra única. Bueno, y que tiene muchísimo sentido porque aquí estáis reunidos también profesionales de las más diversas disciplinas, ¿verdad?, para conseguir una obra única, que en este caso, ¿cuál sería, Virginia? Pues la que previó Eduardo Torroja ya en 1934, cuando él, junto con otros arquitectos e ingenieros, fundan el Instituto de la Edificación y de la Construcción. Están pensando en una actividad que sirviera para desarrollar la construcción en España. Para entenderla y para investigarla, como Eduardo Torroja previó, tenemos multitud de factores, desde el estudio de los materiales, la redacción de documentos técnicos, la redacción de normativa, los ensayos de piezas, de elementos constructivos. Claro, los diferentes departamentos y también los diferentes profesionales, porque decía yo en la presentación, tú eres arquitecta. Concretamente, ¿cuál es tu labor aquí? Si nos puedes contar así en unas pocas palabras. Claro que sí, pues mira, aparte de hacerme cargo de divulgar todo lo que supone el legado de Eduardo Torroja, o lo que comporta de su legado este edificio. Porque eres además la persona que hace las visitas guiadas, tenemos que decirle a nuestros oyentes y que aprovechen y vengan a tus visitas, que son interesantísimas. Entre otras cosas, hago las visitas al instituto que promueve la propia dirección del centro. El último jueves de cada mes hacemos una jornada de puertas abiertas, una visita. Dura unas 2 horas, lo hacemos por la mañana y por supuesto estaremos encantados de recibir
más público que pueda estar interesado a raíz de esta charla, de este podcast. Me preguntabas, aparte de todo esto, ¿qué más cosas hago yo aquí? Como dices, soy arquitecto y trabajo en seguridad en caso de incendios en la edificación. Una parte vital, crucial, desde luego, en el desempeño de la arquitectura. Normal que a esas visitas se apunte muchísima gente y, como bien dices, espero que después de esta charla muchísima más, porque desde luego este lugar es completamente fascinante, y otra de las personas que, como yo, está fascinado ya desde hace tiempo por este lugar es nuestro amigo Alejandro García. Tú tienes un proyecto, Alejandro, sobre brutalismo. En este caso, este edificio no es brutalista, pero igualmente te sedujo lo suficiente como para acercarte a él y conocerlo. Sí, efectivamente, no es un edificio brutalista, pero pertenece a todo ese gran movimiento moderno y esa arquitectura de vanguardia, arquitectura moderna de esos años 50. Y bueno, de aquí han salido grandes ideas. Eduardo Torroja fue el mayor ingeniero de nuestra historia. Y gracias a su experimentación con el hormigón pudieron construirse muchos de los edificios brutalistas que hoy conocemos. Claro, porque él también experimentaba mucho con hormigón, ¿no? Me comentabas antes que es un poco tu especialidad por aquello del brutalismo, como bien nos explicabas en el capítulo que grabamos contigo, ese hormigón visto, ¿no?, que supone el brutalismo. Claro, efectivamente. Aquí se experimentó sobre todo esa plasticidad del hormigón, esa manera de encofrarlo y hacer esos pretensados. Y aquí, por ejemplo, de aquí salieron esas famosas vigas de hueso que se probaban aquí, como tantas otras piezas que antes de implementarse y construirse en la propia obra han de probarse, y ha de probar que efectivamente eso luego va a funcionar y va a resistir el paso del tiempo. Hemos tenido la suerte, vamos a contárselo a nuestros oyentes, de antes de comenzar esta charla que estamos manteniendo en el espectacular comedor de este instituto, que tiene un jardín central hermosísimo. Hemos tenido la suerte, como decía Alejandro y yo, de dar una gran vuelta de la mano de Virginia, de nuestra superguía, por todo el instituto. Así que te voy a poner en un brete, Alejandro, y te voy a preguntar qué lugar, qué espacio de todos los que hay aquí, porque esto es inmenso, te llama poderosamente la atención y dices, me tiene arrebatado este espacio. Para mí creo que el lugar o el espacio más único es el hall de entrada, con esa gran rampa helicoidal que sube al piso superior y que desde el primer momento que la vi, además es el recibidor, digamos, de esas visitas guiadas que hace Virginia, tan maravillosas, y ese es el espacio más increíble, aparte de todos los demás, evidentemente, este salón en el que nos encontramos y muchos otros espacios. No solo nosotros nos hemos fijado en este lugar y nos hemos quedado maravillados, sino también el cine y la televisión, porque me comentabas, Virginia, que aquí se ha rodado tela y se sigue rodando, ¿no? Aquí se ha rodado desde que el edificio se inauguró, prácticamente, porque en su momento, como creo que ya hemos dicho, el edificio que se proyecta en 1951 se concluye en el 53, aunque se inaugura en el 58. Oficialmente, se inaugura oficialmente. Yo creo que en el mismo año 58 ya se empieza a rodar. Pues desde el mismo año 58 recuerdo una peli de Tony LeBlanc, no os quiero decir el título porque no lo recuerdo exactamente. Tony LeBlanc, ¿eh? Tony LeBlanc, pues gracias a estas películas también contamos con mucha documentación, o sea, nos ayudan a documentar cómo era el edificio en ese momento. ¿Y alguna más así que podamos decir? Mira, más recientemente, yo creo que fue como en los 90, mediados de los 90, se rodó la película Lola, sobre la vida de Lola Flores. ¡Anda! Recientemente, por ejemplo, Galgos, que está en alguna... Sí, en una plataforma digital, sí. Por ejemplo, no sé si puedo decir marcas, pero por ejemplo para la ONCE se han hecho aquí anuncios. Uno de la UEFA también he visto hace relativamente poco. Para Campofrío, uno de los anuncios de Navidad, de esos que son siempre muy esperados, ¿no? Sí. Bueno, es que no me extraña porque la fotogenia de este lugar es muy grande y además hay muchos espacios. Alejandro nos describía uno, pero contigo hemos visto, por ejemplo, también lo que es el despacho de dirección, que es el despacho original, ¿verdad? Y la antedirección, el espacio que hay justo antes de entrar, que lo llamáis el Talgo. ¿Por qué? Pues lo llamamos el Talgo porque parece un vagón del Talgo. Por ejemplo, en el Talgo sí que se han hecho algunos reportajes de moda
para publicaciones importantes. Recuerdo cuando nos llamó la revista Forbes, que es como muy impresionante que te llamen al despacho, no sabes por qué motivo va a ser. Entiendes que no tanto por tu riqueza personal. Y vinieron a hacer aquí un reportaje de moda, gran parte se fotografió, se localizó allí, en el Talgo y en dependencias de dirección. Hay que tener en cuenta eso, como te decía hace un momento, que cuando el edificio se inaugura, es absolutamente moderno, es posiblemente el edificio más moderno de España y también a nivel internacional. Entonces es un reclamo para las películas en ese momento, ¿no? Estaban buscando un espacio tremendamente más allá de lo actual, o te iba a decir actual. Y en la actualidad, bueno, a día de hoy sí que es cierto que nos hemos quedado un poco como atrapados en el ámbar de los años 50. Por eso también sigue siendo muy interesante para otro tipo de localizaciones que ahora también se buscan. Ya sabéis que todo al final vuelve y el instituto siempre está aquí. Y qué mejor lugar para recrear esa época, porque no solo los espacios, sino que el mobiliario, y esto es muy importante que lo comentemos, es original. ¿Y de quién es ese mobiliario y qué tipo de objetos podemos encontrar y admirar aquí, Virginia? Pues mira, el mobiliario en su mayoría es de Manuel Barbero. Creo que no hemos dicho hasta ahora que este edificio está proyectado, por supuesto, por Eduardo Torroja, pero también por dos arquitectos. Justo es lo que iba a preguntar, estaba dejándolo para el final, no por ser lo menos importante, pero decía, tanto que hemos comentado de este edificio, ¿a quién se lo debemos? Pues se lo debemos a Eduardo Torroja y a Manuel Barbero, arquitecto, y Gonzalo Chegaray, arquitecto también. Aparte de participar en el diseño del edificio, Manuel Barbero diseña gran cantidad de muebles hechos en exclusiva para el instituto, que son una auténtica maravilla y tenemos la suerte de seguir utilizando a día de hoy. Todos están incluidos en el catálogo que tenéis en el COAM. Claro, que con buena fortuna conservamos, gracias al trabajo maravilloso de Alberto Sanz, de Clara Jaume, del Servicio Histórico. Desde aquí les mandamos un gran saludo. Desde luego, ese mobiliario que son sillas, mesas, estanterías. Bueno, lo hemos estado viendo y lo van a poder ver todos nuestros espectadores porque hemos tenido también la suerte de grabarlo en ese reel que vamos a sacar el martes próximo en nuestra red social, en el Instagram del colegio. Sí, las lámparas que se utilizan en muchas zonas para la iluminación, la mesa de cuerdas en cuyo diseño participa también el propio Eduardo Torroja, porque esta mesa, más allá de ser mobiliario, también comporta un secreto estructural que os lo dejo ahí abierto para que vengáis a visitarnos. Eso no lo vamos a saber hasta que no vengamos a las visitas contigo, ¿no? Lo dejamos ahí pendiente. Bueno, la estructura del edificio está muy descrita y hay muchas publicaciones al respecto, pero sí vamos a dejarlo ahí hasta que vengáis a visitarnos y ahí lo contaremos mejor. Pero sí tenemos mobiliario muy variado, desde material de despacho, sillas, mesas, aparte del mobiliario diseñado por Manuel Barbero. También conservamos muebles de época, desde mi punto de vista, un gran valor patrimonial, como toda la colección de mueble de oficina de Darro, de la Casa Darro. Y nos queda para finalizar que no hemos contado dónde estamos. Claro, estamos en un lugar que tiene mucho que ver con este espacio porque era necesario que hubiera muchos metros para poder fundar aquí esta idea que tuvo tan genial y tan completa Eduardo Torroja. Estamos en una zona conocida como El Bosque, ¿no? La finca El Bosque. Sí, bueno, es la finca del Bosque. Actualmente estamos entonces era un municipio, era un pueblo, era Chamartín de la Rosa, ahora es simplemente el distrito de Chamartín, en el barrio de Costillares. Para investigar en algo tan amplio como es el ámbito de la construcción, se necesita mucho espacio, porque no solo necesitas despachos donde hacer un trabajo de oficina o de investigación, vamos a decir, más particularizada. También necesitas zonas a las que llegan los palés, a zonas a las que llegan grandes elementos constructivos propios de la edificación, pero también de la obra civil. Torroja era consciente de que el edificio tenía que ser muy versátil, que la técnica seguiría avanzando y que la demanda de espacio iba a ser un problema al que enfrentarse si no se preveía desde un inicio. Así se eligió esta parcela, que es muy grande, que aún era más grande porque se expropió parte para la construcción de la M30. De hecho, en el proyecto de 1951 ya hay zonas previstas para el crecimiento del edificio en caso de que, como así fue, se requirieran nuevas instalaciones para seguir desarrollando una investigación. Los genios al fin y al cabo también lo son porque son capaces de prever el futuro, como hizo en este caso Eduardo Torroja, de quien ha sido todo un placer hablar
muy bien acompañada como he estado de Alejandro García de Madrid Brutalis M y de Virginia Gallego, investigadora de este centro y arquitecta. Ha sido un verdadero placer dar esta vuelta con vosotros y tener esta conversación con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias a vosotros, a ti María, al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con el que tenemos un vínculo institucional pues estrecho, evidente. Aprovecho también para agradecer a Docomomo, fundación de la que forma parte el COAM, que nos hayan otorgado y que hayamos descubierto hace muy poquitos días la placa que acredita a este edificio como un muy buen ejemplo de la arquitectura del movimiento moderno. Muchas gracias a todos. Merecidísimo, un abrazo. Desde luego es que me repito más que el ajo María Paredes, pero qué maravilla de paseo por este lugar que me parece tan especial, donde nuestros investigadores sacan adelante un trabajo tan necesario como es el estudio de los materiales. Gracias enormes a Virginia, que paró durante un ratito su jornada laboral para atendernos, y muchas gracias a Alejandro, con quien ya estuvimos en el episodio dedicado a la Facultad de Ciencias de la Información y con el que nos encanta aprender tanto sobre brutalismo. Sinceramente, un fuerte abrazo a ambos. La verdad es que me hicieron pasar un rato maravilloso, José, y aprendí muchísimo de ellos y con ellos. Así que un beso enorme desde aquí. Y José, ¿tú estás preparado para el invitado que tenemos a continuación en Nuestros Secretos? Pues mira, cada vez que me lanzas estos órdagos, pues me echo a temblar, pero a estas alturas de la película, claro que estoy preparado ya a lo que me echen. Todo un profesional de las ondas, no se arredra ante nada. Ahí está el tío. Pero yo te digo que es fuerte, ¿eh? Que es todo un privilegio poder charlar con él o con ella, y creemos que os va a gustar mucho escuchar lo que viene a contarnos. Así que no os mováis, que vamos ya a por él o a por ella. Bueno, tenemos hoy un secretos de premio o de premios, porque cosecha un sinfín de ellos. ¿Decimos algunos, María Paredes? Claro, José Alfonso Crespo, solo por reseñar unos pocos, atentos. Él es arquitecto, pero también pintor, escultor, crítico de arte, y por su labor ha merecido, atención, el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de la Arquitectura Española, el Premio Nacional de la Arquitectura de España y más recientemente, este mes de octubre, el Premio COAM Luis Gutiérrez Soto, que reconoce toda una trayectoria de más de 30 años de ejercicio profesional. Yo creo que con todos estos datos es más que probable que muchos sepáis ya que estamos hablando del gran Juan Navarro Valdevez, con quien tenemos la suerte y el honor de estar en Arquitectura Compasada. Pero vamos a escuchar algo antes. A ver. Mi vida está hecha de nudos que atraen muchas líneas, y esas líneas son las que realmente me han formado y a las que quiero agradecer naturalmente. Esas líneas, que son muchas, que no puedo mencionarlas porque son muchísimas, son las que han hecho un poco el desarrollo de mi vida. O sea, que no es una trayectoria de un punto, sino de una gavilla de líneas, y eso es lo que tengo que repartir entre todos. Estas son las palabras que resumían un poco y agradecía el propio Juan Navarro en la entrega de los premios COAM en esa maravillosa gala, y que son, tengo que decirlo, muy emocionantes, desde las que se puede conocer la figura de este gran hombre. Bienvenido al podcast, bienvenido a tu casa, Juan. Muchas gracias. Es un verdadero placer estar esta tarde aquí contigo, porque hemos acordado que nos vamos a tutear, ¿no, Juan? Así es. Sí, claro. Me cuesta un poco porque, claro, es mucho el respeto y la admiración que te tenemos, pero vamos allá. Estamos emocionados, ¿eh? Sí, estamos muy contentos. Esto es una entrevista muy, muy especial. Y hay muchísimos temas que queremos tocar contigo, Juan, porque una carrera como la tuya así lo amerita. Pero por empezar por algún sitio, quería preguntarte si dentro de la extensísima obra arquitectónica, en este caso, que tienes construida, solo por referir algunos para que nuestros oyentes se sitúen: Museo de las Cuevas de Altamira, proyecto ampliación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o el Palacio de la Música y de las Artes Escénicas de Vitoria, ya digo, entre un montón más. Quería preguntarte si entre todos ellos hay algún niño o niña bonita, alguna obra que tú digas, le tengo un cariño especial. Pues no tengo cariños especiales, porque pasa poco los padres con las criaturas, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue bastante
reconocido el proyecto y la realización que hice del Palacio de Congresos de Salamanca. Ajá. Yo creo también que es interesante dentro de las posibilidades de la arquitectura la ocasión que tuve de trabajar, claro, para San Francisco el Grande y especialmente para Puerta Toledo, Vaya donde se hizo la biblioteca que hay allí y todo eso. Y eso nace de un concurso que gané relativamente joven y luego pues tuve unos encargos allí en esa zona. Y estoy bastante satisfecho de cómo quedó en lo que intervine, ¿no? Y bueno, esas son dos obras que me gustan, pero he trabajado fuera de España también, ¿no? He trabajado en Estados Unidos, he trabajado en Italia. Yo estoy muy contento de la obra que hice en Roma, la Biblioteca Arciana, que por muchas razones es una institución muy importante, la Max Planck, que es la que tiene y mantiene esa biblioteca, que es extraordinaria de contenido, que fue un concurso restringido internacional y tuve la fortuna de ganarlo. Es una obra que duró mucho porque tenía muchas dificultades porque había ruinas debajo. La casa de Lúculo, del gran patricio romano, los jardines estaban coincidiendo con el jardín de la Arciana, ¿no? donde se iba a situar la Arciana. Y bueno, fue un proyecto que me dio muchas satisfacciones, duró muchos años, precisamente porque hubo que hacer excavaciones, esperar, en fin, mil cosas, ¿no? Pero también la propiedad me gustó mucho, me parecía extraordinaria, tuvimos un gran placer en trabajar durante años. Fueron bastantes años los que fui a Roma y ese es un proyecto que me gusta mucho. También he hecho un edificio importante en Suiza, en Basilea, y bueno, en Holanda. He trabajado con los alemanes precisamente para la Max Planck. En fin, y luego he hecho muchas exposiciones también fuera de España, ¿no? En Nueva York, en Roma, en Milán, en Madrid, en Barcelona, sí. Impresionados estamos, ¿no, José? Estamos viajando por el mundo a través de la obra de Juan, es increíble. Y hablas de exposiciones también. ¿Cómo combinan la arquitectura y el arte? Es decir, después de toda una vida cultivando varias disciplinas, ¿qué puntos de intersección encuentras, por ejemplo, entre la arquitectura y la escultura o la arquitectura y la pintura? Bueno, yo creo que lo fundamental, y por la experiencia lo puedo decir, la práctica de las artes hoy en día permiten investigar y dejarte llevar por la obra, cosa que claro en la arquitectura es más difícil porque hay que cumplir con programas y presupuestos y mil cosas. El arte es más libre en el ejercicio diario, digamos, que en el estudio, ¿no? de pintura, que en mi caso lo he practicado mucho, pero también he hecho instalaciones, esculturas. Pero a lo que voy es fundamental, me parece a mí, que el arte no tiene solamente los fines que tú te propones, sino que el arte mismo, la práctica del arte te lleva a puntos que no esperabas estar en ellos, porque hay un aspecto de lo que es la actividad creativa que es que de pronto encuentras algo que no esperabas, que no entraba dentro de los cálculos, digamos, del principio de la obra, y te das cuenta de que es mejor de lo que tú pensabas, ¿no? Eso ocurre o a mí por lo menos me ocurre con alguna frecuencia. Es decir, es el encuentro con una obra que
la sientes que estás participándola con alguien que no eres tú. Un cierto misticismo, ¿no? De alguna manera. Bueno, eso lo llaman ahora serendipity, que es el encontrarte con un hallazgo inesperado. ¿no? Inesperado. Eso en el arte es clarísimo. Claro, en la arquitectura es prácticamente imposible, ¿no? Es todo lo contrario, es algo muy medido. Sí, está muy medido y como que salgas de ahí, pues hay problemas. Y si es algo inesperado es un problema. Sí, en efecto. Sí. Pero bueno, yo creo que esa es una de las cosas más maravillosas que tiene la práctica del arte. Y de hecho no he podido nunca dejar de hacerlo, de practicarlo. Incluso lo necesito casi como si fuera una necesidad, una droga, una terapia o algo, ¿no? Sí, me estoy deseando sacar tiempo, porque todo esto, claro, está combinado, mi vida está combinado con la práctica de la arquitectura y viajes y mil cosas, ¿no? que te quitan el tiempo. Entonces siempre estaba deseando tener ese tiempo para trabajar y lo he practicado siempre. Es decir, nunca he dejado de practicar el arte, especialmente la pintura. Pero también he hecho instalaciones, estuve un tiempo en Estados Unidos trabajando en el Center for Advanced Visual Studies del MIT, y allí realmente es donde pensé mucho sobre la arquitectura y creo que de ahí salen las ideas de mi arquitectura, o sea, que salen de una práctica artística. Sí, al final se han retroalimentado las disciplinas de alguna manera, ¿no? Sí, y también una manera de ver un poco toda la naturaleza, ¿no? Y los aspectos que hay en mi trabajo nacen de esa época, o sea, son, por ejemplo, lo que yo llamo los universales, ¿no? La arquitectura que introduce como tema explícito y reconocible, pues por ejemplo la gravedad, la luz, el cuerpo, la entropía en el sentido de que hay gastos energéticos. Todo eso está previsto en aquellos trabajos que realicé en el Center. Ahí te nos has adelantado, Juan, es verdad, porque íbamos a preguntarte precisamente por esa importancia que le das a la luz en toda tu obra. Es una importancia capital. Sí. ¿Por qué este elemento siempre ha sido tan importante? Bueno, ese es un elemento esencial, siempre ha sido esencial. Pero la luz no es que introducir la luz en un edificio, sino es hacer que ese aspecto te emocione, como te emociona en el paisaje. Además, si eres pintor, por ejemplo, yo tengo muchas obras y piezas de arquitectura en modelos, ¿no? Donde he trabajado con la luz para que sea una experiencia muy fuerte, casi como lo más visible, lo más claro de emocionarte en un edificio. No es introducir la luz, sino es hacer que la luz llegue a ser como un elemento tangible que casi está tratada como si fuera una materia física, ¿no? Bueno, es una energía, pero como si fuera algo que has modelado con tus manos y que llega a ser un objeto en sí. Eso es muy importante para mí. Pero también la experiencia del equilibrio, de la sensación de flotación de ciertos, por ejemplo, en el caso de Salamanca, donde hay una cúpula que está flotando en el aire y que evidentemente produce una emoción especial. Se instala en el concepto de una geometría, que la geometría es fundamental, es como si fuera una entidad platónica que supera incluso la materia. Y de hecho yo puedo contar como una experiencia muy, muy fuerte. Cuando estaba haciendo Salamanca tenía mucho miedo. Se hizo digamos, en el suelo. Ajá. Y luego se elevó wow. Con unos gatos. Y claro, la experiencia que yo esperaba era pues que podía ocurrir dos cosas. O bien que te pareciese algo terriblemente pesado, por lo tanto, digamos, angustioso, o no. Y efectivamente, cuando estuve en su sitio, la geometría, o sea, esa entidad, digamos, que casi no tiene cuerpo, aseguraba la situación. Y no hubo ningún infarto ahí porque se sujetó perfectamente tal cual estaba previsto, ¿verdad? Tal cual. Pero claro, lo que sí recuerdo es que estuve muchos días previos con cierta angustia, ¿no? Claro. Angustiado porque realmente era una de mis primeras obras
y no sabía muy bien qué iba a ocurrir. Tenía un buen ingeniero, Julio Martínez Calzón, que me daba mucha seguridad, pero bueno, esto no era un problema de que se sostuviera o no, sino de que produjera un sentimiento opresivo o bien no, que notas es algo que flota, que pierde incluso peso, ¿no? Claro, como cuando flotamos en el mar, y seguro que al contemplarla mucha gente tiene un poco esa sensación, ¿no?, de flotación amable. Claro, y además es que no sé si lo conocéis, pero lo rodea la luz, o sea, parece realmente que tiene un collar de luz que lo sostiene, ¿no? Es increíble, perdona, como de una forma tan calculada para generar luego esas sensaciones, como desde ese cálculo que puede ser frío, te da ese calor y esas ganas de estar ahí. Contraste, ¿verdad? O sea, ese contraste que duro es, y qué fácil parece en sus palabras, pero luego... Sí, es complicado llevarlo a la práctica, desde luego. Sí, sí. He leído unas declaraciones tuyas, Juan, preparando la entrevista, muy bonitas, en las que hablabas de que siempre has tenido el deseo de potenciar todo aquello que no es técnico. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, ¿qué otras parcelas no técnicas del ser humano tienes ganas de que potenciemos? Bueno, yo ahí estoy hablando de una cosa que he trabajado. Yo he trabajado mucho tiempo sobre la información. La información y teoría de la información y cibernética y todos esos temas. Pero una vez que lo he trabajado y lo anduve como en mi tesis doctoral y realmente al final me daba cuenta que que ocurría un fenómeno de fascinación por la técnica y por la tecnología, a costa también de olvidarse de otros muchos aspectos que son incluso físicos del cuerpo, vamos a llamarlo así. Yo hablo mucho del cuerpo como una de esos universales, ¿no? Como puede ser la luz o la gravitación. Es como decir, tenemos que explorar lo que somos realmente. Y además creo que uno de los grandes problemas que tiene el mundo hoy en día, en nuestro planeta, es el excesivo gasto energético que se hace continuamente, que está consumiendo el planeta y todos los bienes que hay. Y hay cantidad de cosas maravillosas absolutamente que no cuestan nada y que son maravillosas de experimentar, ¿no? Eso es para mí muy claro y debería de ser algo a defender. Y por eso alguna vez he hablado en ese sentido que me acabas de comentar, de la defensa de dejarnos de tantos juguetes que producen pues mucha distracción para empezar, bueno, claro, desde luego. Mucha distracción. Distracción artificial. Y la gente gasta mucho dinero, en fin, hay un consumo superior a lo que en realidad necesitamos para ser felices. Eso es una de las cosas que están al fondo de toda esa preocupación. Porque distraernos nos podemos distraer también admirando un paisaje o un cuadro de Juan Navarro Valdevez, por ejemplo. No hay nada más fantástico que un cuadro. Y al final eso se te queda más en la retina que todas esas horas y horas que pasamos de bits y con TikTok y cosas así. Etcétera. Bueno, hemos pasado por la faceta de arquitecto, hemos pasado por la faceta de artista y nos toca hablar también de tu faceta docente, Juan. Como catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Politécnica de Madrid, introdujiste visiones metafóricas de la arquitectura. ¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres cuando hablas de visiones metafóricas? ¿La poesía estaba en tus clases de alguna manera o cómo era esto? No sé muy bien a lo que te refieres, porque no creo que haya empleado yo lo de visiones metafóricas. No, lo decían en Wikipedia sobre ti en este caso. Y yo me quedé con la copla y digo, vamos a preguntarle, José, por esto de las visiones metafóricas en las clases. No, bueno, yo recuerdo que hacía unas clases de posgrado, ¿no? Que tenían mucho introducía muchos temas de arte. Ajá. Algunos no lo veían bien, porque decían, bueno, pues realmente eso se puede estudiar en las escuelas de Bellas Artes o en la escuela, en la historia del arte. Pero yo creo que esas clases producían muchísimos frutos, entre otras cosas porque es un medio que conozco bien, me he movido en él, ¿no?
y podía contarlo con entusiasmo y podía contagiar a la gente que pensase, que pensaba o excitar su curiosidad, que es algo que va unido al arte. Sí, yo hablaba mucho de arte. En ese sentido, el arte como el borde avanzado de la investigación. Porque, claro, el arte es investigación, en cierto modo es lo que tiene. El aspecto creativo es lo mismo que una investigación, es encontrar de pronto que hay algo que no esperabas, que te sorprende y tiene valor. Entonces eso lo explicas a través de lo que ocurre en los artistas, o les ha pasado, estás contando cómo hay unas transformaciones en la vida de un artista y cuándo ocurren esas transformaciones en obras que son muy especiales. Y contar eso yo creo que es muy importante, primero porque tranquiliza mucho las ansias creativas del alumno dentro de lo que es la arquitectura, que es un arte, fundamentalmente. Yo espero que se entienda en ese sentido la arquitectura en una gran parte es servicio, pero en otra parte también es arte, y en ese sentido tiene unas tareas que son realmente creativas. Los grandes arquitectos son muy creativos. Como es el caso de quien tenemos delante, que no lo va a decir porque es muy humilde, pero así es. Bueno, estamos viendo la parte más humanista de la arquitectura. Claro, eso es. La parte técnica se está cuidando mucho, como nos está explicando Juan, pero nos está dando a ver una parte que es que sí o sí te puede enamorar, que es la parte humanista y de lo que aporta, ¿no? Es esa esencia del arquitecto también. Sí, con eso que he dicho también me gustaría... La parte técnica es importante. Es distinto a la técnica de la tecnología que hablaba antes. Claro. La técnica es muy importante. Y yo creo que la Escuela de Arquitectura, la experiencia que tengo con las escuelas de Estados Unidos o otras escuelas en las que he estado, que me han invitado, son esos aspectos están bien cubiertos. En cierto modo, ese aspecto creativo es muy importante. Pero el alumno, por ejemplo, que se forma en la Escuela de Arquitectura de Madrid, yo le sentía más formado técnicamente, tenía una solidez en el proyecto que yo creo que los arquitectos que hemos enseñado fuera de España siempre lo hemos comentado muchas veces, ¿no? De esa formación muy completa que tiene el arquitecto español, por ejemplo, en la Escuela de Madrid. Hay una muy buena enseñanza, entonces, aquí, de la que podemos sacar pecho, ¿no? Es una buena enseñanza, es muy completa, ¿no? Pero a lo mejor hay otros aspectos que son menos potenciados y que pueden ocurrir en escuelas fuera de España, ¿no? Con intensidad, sí. Hay más y más detalles de tu biografía, Juan. Te tendríamos aquí toda la tarde. No lo vamos a hacer, no te preocupes. Pero sí quería preguntarte, porque he leído que llegaste a trabajar con Alejandro de la Sota. ¿Eso es así? Que en este podcast somos muy admiradores de Alejandro de la Sota y muy amigos de su fundación, la fundación que lleva su nombre. Claro, por supuesto, estupendo, ¿no? Yo verás, mi contacto con Alejandro de la Sota es cuando yo era prácticamente un niño. ¿Y por qué? Porque hice una exposición, como yo era artista también, en la Galería Fernando Fe de Madrid, que estaba en Sol. Y entonces, para hacer la tarjeta de las invitaciones, pues yo estaba en un colegio mayor y pregunté quién podía escribir algo de esto. Y me dijeron, bueno, pues pregunta a Alejandro de la Sota, don Alejandro. Y efectivamente, bueno, fui a ver a don Alejandro. Estoy hablando de cuando tenía yo 20 años. O sea, era un jovencito. Un niño prácticamente, recién llegado de Santander. Y efectivamente, bueno, pues me dijo, tráeme unos cuadros, los veo, y escribió una nota muy bella. O sea, que conocí a Alejandro de la Sota desde antes antes de entrar en la propia escuela, ¿no? Hice mis contactos son muy agradables con Alejandro, porque Alejandro era un artista realmente muy, muy creativo y muy libre. Y
Y por supuesto me encontraba muy feliz con Alejandro y él también conmigo, porque nos estimulábamos, hablábamos, lo pasábamos bien. Y efectivamente, bueno, siempre ha estado. Luego estuve también en su estudio y siempre he estado en contacto con él. Y sí, tengo un gran recuerdo de Alejandro. Dos grandes juntos, José? Dos grandes juntos que admiramos ampliamente. Hemos hecho una retrospectiva de toda una vida profesional y personal, las de más de 30 años. ¿En qué está ahora Juan Navarro Valdeve? ¿Qué es lo que hace ahora? Bueno, estos días estoy con algo de prisa por preparar la exposición en Centro que tendrá, bueno, muchas pinturas, pero también hay una parte relativa a los aspectos creativos que van asociados a la arquitectura que he realizado, ¿no? De manera que va a ser una exposición sobre, y me gustaría que así se entendiera, como de manifestación de esas actividades diversas, ¿no? El arte, las ideas de arquitectura, cómo se van formando. No de arquitectura, porque no va a haber proyectos, exposición de proyectos, pero sí de ideas que van a generar luego proyectos. Por ejemplo, podríamos hablar las piezas que hice de luz, que son una especie de maqueta son prácticamente paisajes. O sea, vienen de una secuencia de paisajes que nacían de los cuadros, pero que tienen expresión, que se pueden realizar en la arquitectura, y el paso ese lo hago explícito en esta exposición. Esta exposición que seguro que se están preguntando nuestros oyentes cuándo podrán ir a verla para conocer un poco in situ, un poco más la obra de Juan Navarro Valdeve. Me encanta la idea de pensar que realmente tengan ganas de verla. Es en junio, se inaugura, el 11 de junio. En Centro. Sí. Pues nada, nosotros tomamos nota para nuestra agenda. Nuestra rastreadora de planes también dará habida cuenta en la agenda cultural del podcast, y nosotros pues seguramente nos acercaremos también para difundir esa vertiente tuya y darla a conocer. Sí. Bueno, es una exposición que va a ir detrás de la de Rafael Canovar y claro, tengo interés en quedar a la altura. Estamos seguros de que así va a ser, ¿verdad? Que así todas las dudas fueran esas. Ojalá. Pero vamos, Juan Navarro Valdeve, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por esta entrevista tan bonita, ¿no? O sí, tan cercana. Sí. Y pues estos son tus micrófonos para cuando quieras volver. Pues muchas gracias, es muy agradable estar con vosotros. Lo mismo te decimos, Juan. Y los temas que habéis sacado realmente son muy... ¿Ah, sí? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Tenemos el aprobado? No, que está muy que me ha gustado mucho, porque es muy... indica que habéis mirado un poco mi trayectoria, y las preguntas o las cuestiones han sido muy pertinentes, ¿no? La hemos mirado con sumo placer, como miramos su obra también. Un abrazo muy grande, Juan. Muchas gracias, igualmente. Pues vaya programón nos ha quedado en este 74, María, ¿eh? ¿Cómo te quedas tú? Bueno, gustísimo me quedo. ¿Cómo me voy a quedar? Cada vez que grabamos, pues me siento feliz. Bueno, pues volviendo al principio de este episodio, sí que podemos decir eso de que somos el podcast de arquitectura de confianza, ¿eh? ¿Ves? Que no lo decía yo en balde. Con esta altura de invitados que tenemos y estas cosas que nos enseñan, podemos estar más que orgullosos de esta marca que empieza a ser ya algo muy especial para muchos de vosotros, que nos oís en cualquier parte, como decía José, y también lo es desde luego para nosotros, para todos nosotros, incluida la rastreadora, que tiene ya una voz cristalina, así que no te vas a poder meter con ella, malvado. Bueno, sé que no me puedo meter con ella porque lo dices tú, y esa de voz cristalina que juzguen nuestros seguidores ahora cuando le demos paso. Así que, en fin, yo no digo nada, que luego el malo de la película soy yo. Es que un poco sí, pero te queremos igual, no pasa nada. En esta familia estamos bien avenidos, pese a todo lo que nos decimos. Pues nada, bienvenido sea ese cariño, y bienvenida sea ya nuestra rastreadora de planes, que viene acompañada o no de alguna circunstancia fisiológica. Pues entonces suyo es el micro, y nosotros os decimos eso de... Hasta la semana que viene.
Ay, pues mi voz de cristalina tiene poco, efectivamente. Puedes decirlo abiertamente, José, porque este virus parece que me ha cogido especial cariño. Pero para cariño, el que yo he puesto esta semana en buscar planes bien chulos para los próximos días. Y tranquila, Paredes, que todos son a cubierto para que no me pases frío. Empezamos en Robledo de Chavela para disfrutar de la exposición Robledo y el ferrocarril 160 años de historia, que alberga el Centro Cultural y Deportivo del municipio hasta el 30 de diciembre. A través de fotos y de informaciones de prensa, la muestra recuerda el viaje de inauguración oficial por parte de la reina Isabel II de la nueva línea férrea entre Madrid y Hendaya, narrado para el periódico El Contemporáneo por Gustavo Adolfo Bécquer en agosto de 1864. Las imágenes expuestas pretenden recrear la atmósfera de aquellos años en torno a la llegada del ferrocarril a Robledo de Chavela y su entorno, con detalles de su estación de tren, inaugurada el 1 de julio de 1863, sus paisajes y buena parte de los trenes que circularon y circulan por sus vías. Conectados al futuro, la transición energética es la exposición interactiva y digital que organizan el Real Jardín Botánico y Redeia para concienciar a los visitantes sobre los efectos de la emergencia climática, explicar los retos de la transición energética y los compromisos de sostenibilidad de la Agenda 2030. Cuenta con una variedad de recursos y actividades diferentes para crear una experiencia enriquecedora y entretenida en la que se podrá participar temporalmente hasta el 2 de marzo de 2025 en el Real Jardín Botánico. En la Fundación Juan March quedan ya muy pocos días, hasta el 12 de enero, para disfrutar de la primera retrospectiva completa dedicada a Saúl Steinberg en España. Considerado como uno de los artistas e ilustradores más destacados del arte de posguerra, la muestra hace un repaso por la trayectoria y por sus diversas facetas artísticas. El propio Steinberg se definió como un escritor que dibuja, pero su producción artística va mucho más allá. Su ingenio se traslada a otros medios menos populares, pero claves en su producción, como la pintura, la gráfica, el collage o el fotomontaje, hasta llegar a dibujar en 3 dimensiones. Y en el COM tenemos súper planazo este fin de semana, porque llega la edición de Navidad del Pop Art Store, el mercado de diseño de los arquitectos de Madrid, donde se muestran y se venden productos diseñados y producidos de manera artesanal por arquitectos de Madrid, algunos reconvertidos y otros fieles a su profesión, pero con un enfoque muy personal de mundos transversales a la profesión. Será el sábado 14 de diciembre y el domingo día 15. El puesto solidario, en esta ocasión, lo va a ocupar la Fundación Teodora. Y además, en el marco de este mercado, se desarrollarán 2 talleres infantiles que llevan por título Asombrados. Será el sábado 14 a las 5 de la tarde y el domingo 15 a las 12 de la mañana. Los más pequeños de la casa aprenderán nociones básicas de energía, colores, diferentes refugios de la tierra, propiedades de materiales, generadores de sombra o sostenibilidad. Y se aplicarán de manera práctica con la construcción de pequeños refugios. Y el lunes 16 de diciembre a las 7 de la tarde celebramos en Hortaleza 63 un homenaje a Javier Elizalde, arquitecto y urbanista de visión innovadora, comprometido con la planificación territorial como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida. El miércoles 18, también a las 7 de la tarde, nos vamos hasta el Círculo de Bellas Artes para asistir a la proyección del documental More Than a Museum, que recoge la historia de la construcción del Museo Munch en Oslo, llevada a cabo durante más de 12 años por el Estudio Herreros, que fue primer premio Koan en el año 2022. Y cerramos la agenda de esta entrega número 74 con un plan de lo más navideño: el concierto de Navidad del Coro de Arquitectos de Madrid. Será el jueves 19 de diciembre a las 8 de la tarde en nuestro auditorio. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.